Imagina calcular la velocidad de algo y descubrir que es 300 veces mayor que la velocidad de la luz, 300 veces más allá del límite máximo del universo. Verificas los cálculos, los verificas de nuevo. Pides a tus colegas que los revisen. Los números están correctos, pero eso es imposible. Einstein demostró que nada puede superar la velocidad de la luz. Esta es una de las pocas certezas absolutas de la física. Exactamente eso fue lo que sucedió a principios del siglo XX. ¿Y la partícula culpable? El electrón. Algo que conoces desde la escuela. Esta paradoja amenazaba con romper toda la física, pero su solución reveló una verdad sobre el universo tan extraña que aún hoy desafía nuestra intuición. Una verdad que está en la base de toda la tecnología moderna. Durante siglos, la física clásica reinó absoluta. Newton nos había dado las herramientas para predecir el movimiento de prácticamente todo lo que podíamos ver. Pero cuando los científicos de principios del siglo XX comenzaron a investigar átomos y partículas subatómicas, los resultados de los experimentos simplemente no coincidían con las predicciones teóricas. Las primeras pistas vinieron del estudio del momento angular en partículas fundamentales. Este momento angular parecía estar cuantizado, es decir, solo podía asumir valores específicos, no cualquier valor como esperábamos. Y cuando los físicos se enfocaron en el electrón, descubierto a finales del siglo XIX como la primera partícula subatómica identificada, el problema explotó. El electrón se convirtió en el centro de esta crisis científica. Los físicos, naturalmente, intentaron aplicar todo lo que sabían sobre rotación y movimiento para entender su comportamiento. Después de todo, si los planetas giran y la Tierra gira, ¿por qué un electrón no giraría también? El problema se hizo evidente cuando intentaron entender el momento angular intrínseco del electrón, aquello que llamamos spin. Si pensabas en él como una pequeña esfera cargada girando sobre sí misma, como un planeta en miniatura, los cálculos llevaban a contradicciones imposibles. La velocidad necesaria para producir el momento angular observado sería absurdamente alta. Pero antes de revelar exactamente cuán absurda, necesitamos entender cómo funciona la rotación en el mundo clásico. Piensa en la Tierra. Ella orbita alrededor del Sol y también gira sobre su propio eje. Son dos tipos de movimiento angular funcionando al mismo tiempo, orbital y rotacional. Fue exactamente este modelo el que los físicos intentaron aplicar al electrón. El momento angular depende de tres factores: masa, velocidad y distancia del eje de rotación. Es por eso que un patinador sobre hielo gira más rápido cuando acerca los brazos a su cuerpo. La masa se concentra más cerca del eje. Entonces la velocidad angular necesita aumentar para conservar el momento angular total. Esta es una de las leyes de conservación más fundamentales de la física. Observamos esto en todo el universo, desde galaxias espirales girando en el espacio hasta remolinos en el agua. El momento angular siempre se conserva. Durante siglos, este modelo funcionó perfectamente para todo lo que podíamos observar: planetas, lunas, asteroides, pelotas girando por el aire. Todo obedecía a estas mismas leyes establecidas por Newton y refinadas a lo largo de los siglos. Los físicos de principios del siglo XX naturalmente aplicaron estas reglas al electrón. Él orbita el núcleo atómico. Entonces debería tener momento angular orbital y spin, exactamente como la Tierra. La lógica parecía perfecta. Pero había un detalle crucial que transformaría este modelo simple en una contradicción explosiva. El electrón lleva carga eléctrica. Cuando los físicos aplicaron el modelo clásico al electrón, algo fascinante surgió. Si el electrón es una esfera cargada que gira, entonces tenemos carga eléctrica en movimiento circular. Y toda carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético. Es el mismo principio de los motores eléctricos y generadores de energía. Un electrón girando debería comportarse como un pequeño imán, con polo norte y polo sur. Y aquí viene la parte increíble. Los experimentos realmente mostraban exactamente eso. El electrón se comportaba como un imán microscópico. El momento magnético era medible y tenía un valor muy específico. Esto parecía validar el modelo clásico completamente. Los físicos se emocionaron. Podían medir cuánto campo magnético producía el electrón. Con ese valor, más la carga conocida del electrón y asumiendo un cierto tamaño para él, sería posible calcular qué tan rápido estaba girando. Era solo matemática básica, o al menos eso parecía.
Cuando hicieron los cálculos, el resultado fue devastador. Los físicos sabían que el electrón tenía un momento angular de spin igual a la mitad de un valor cuántico fundamental. Este valor venía de los experimentos y era incuestionable. Hicieron los cálculos usando un tamaño teórico para el electrón, una distancia absurdamente pequeña, millones de veces menor que un átomo. Aplicaron las fórmulas clásicas de momento angular para una esfera girando. La matemática era directa. ¿El resultado? Aproximadamente 100.000 millones de metros por segundo. Para poner esto en perspectiva, la velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo. La superficie del electrón tendría que estar girando a más de 300 veces la velocidad de la luz. Esto no era solo un problema, era una catástrofe completa para el modelo clásico. La teoría de la relatividad especial de Einstein, ya bien establecida en esa época, dejaba absolutamente claro que nada con masa puede alcanzar o superar la velocidad de la luz. Es un límite fundamental del universo, no una simple recomendación. Un objeto con masa necesitaría energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Superarla simplemente no tiene sentido en las ecuaciones, es un límite absoluto. Y aquí estábamos nosotros, con un modelo que exigía 300 veces esa velocidad imposible. La contradicción era frontal e innegable. O la relatividad estaba equivocada, lo que nadie creía seriamente, o el electrón simplemente no podía ser una esfera clásica girando. Pero entonces, ¿de dónde viene este momento angular que medimos en los experimentos? Los físicos intentaron de todo para salvar el modelo clásico. Cambiaron suposiciones, revisaron matemática, cuestionaron mediciones. Nada funcionaba. Y cada intento reveló nuevas paradojas imposibles. Los físicos no se rindieron fácilmente. El primer intento obvio fue cuestionar el tamaño asumido. ¿Y si el electrón fuera más grande? Si el electrón tuviera un radio mayor, la velocidad necesaria para producir el mismo momento angular disminuiría. Era una solución matemática simple. Distribuye la masa por un área mayor y no necesitas girar tan rápido. Entonces hicieron los cálculos inversos. Para mantener la velocidad de rotación por debajo de la velocidad de la luz, ¿cuál debería ser el tamaño mínimo del electrón? La respuesta fue devastadora. El electrón necesitaría tener un radio cientos de veces mayor que cualquier estimación razonable. Esto lo haría gigantesco en escala atómica, comparable o incluso mayor que el propio átomo. Sería como decir que la Tierra es más grande que su propia órbita alrededor del Sol. Simplemente no tenía sentido con todo lo que observábamos en experimentos. La otra alternativa era aún más problemática. Experimentos cada vez más precisos sugerían que el electrón no tenía estructura interna detectable. Parecía ser puntual, sin tamaño medible, un verdadero punto en el espacio. Y aquí llegamos a una paradoja filosófica profunda. ¿Cómo puede girar un punto? Girar implica que diferentes partes del objeto están en diferentes posiciones a lo largo del tiempo. Pero un punto no tiene partes, no tiene lados, no tiene interior ni exterior. Es matemáticamente sin dimensiones. Entonces, ¿cómo algo sin dimensiones puede tener rotación? Era como preguntar de qué color es el número 3. Y aún así, a pesar de todas estas imposibilidades teóricas, los experimentos insistían en mostrar que el electrón se comportaba exactamente como si tuviera spin. Mediciones precisas demostraban que los electrones actúan como pequeños imanes y responden a campos magnéticos de manera cuantizada. El momento magnético estaba ahí, medible y preciso. Los electrones se comportaban como si estuvieran girando, produciendo campos magnéticos perfectamente detectables. La naturaleza nos estaba diciendo algo. El universo parecía estar escondiendo algo fundamental. Pero, ¿qué exactamente? La respuesta vendría de una dirección completamente inesperada. Mientras los físicos luchaban con esta paradoja del electrón, una revolución silenciosa estaba transformando completamente nuestra comprensión de la realidad. En 1900, Max Planck propuso algo radical. La energía no podía tener cualquier valor, solo múltiplos de un paquete mínimo. Era como descubrir que solo puedes subir escaleras en escalones fijos, nunca en una rampa suave. Este fue el origen de la constante de Planck, representada por la letra H, una de las constantes fundamentales más importantes de la física. 5 años después, Einstein fue más allá. Usó la cuantización para explicar el efecto fotoeléctrico. Mostró que la luz también venía en paquetes discretos, llamados fotones. De repente, la física ya no era un río continuo. Era granular,
hecha de pequeños escalones. La verdadera revolución atómica vino en 1913. Niels Bohr aplicó estas ideas al átomo. Propuso algo extraordinario. El momento angular orbital de los electrones alrededor del núcleo no podía tener cualquier valor. Estaba cuantizado, limitado a múltiplos específicos de la constante de Planck. Esta cuantización no era un truco matemático. Explicaba por qué los átomos tenían tamaños definidos. ¿Por qué no colapsaban con el electrón cayendo al núcleo? Y más impresionante, explicaba perfectamente el espectro del hidrógeno. Esas líneas de colores específicas que el hidrógeno emite cuando se calienta, cada línea correspondía a una transición entre niveles de energía permitidos. El modelo de Bohr fue un éxito tremendo y abrió las puertas a la mecánica cuántica moderna. Finalmente teníamos una explicación de por qué los átomos eran estables y por qué emitían luz en frecuencias específicas. La constante de Planck estaba en el corazón de todo esto, dictando las reglas del mundo microscópico. Pero un misterio permanecía sin solución: el spin del electrón. Esa rotación intrínseca que generaba números imposibles. Era hora de aplicar las herramientas cuánticas a este problema. Y la solución sería aún más extraña de lo que cualquiera imaginaba. La respuesta vino en 1925. Dos jóvenes físicos holandeses, George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit, propusieron algo radical. ¿Y si el spin no fuera rotación en el sentido clásico? ¿Y si fuera una propiedad cuántica intrínseca, algo que el electrón simplemente posee, sin necesariamente girar en el espacio? La idea era casi herética. ¿Cómo algo puede tener momento angular sin estar girando? Pero en la mecánica cuántica, este tipo de paradoja aparente era cada vez más común. Las partículas no seguían nuestra intuición del mundo macroscópico. El experimento de Stern-Gerlach confirmó de forma brillante esta naturaleza cuántica del spin. Cuando un haz de átomos de plata pasaba por un campo magnético no uniforme, se dividía en exactamente dos haces. No en un espectro continuo como sería esperado clásicamente. Esto mostraba que el spin no podía apuntar en cualquier dirección aleatoria. Estaba cuantizado, limitado a valores discretos. Para el electrón específicamente, el momento angular de spin venía en solo dos estados posibles: spin hacia arriba o spin hacia abajo, cada uno valiendo la mitad de aquel valor cuántico fundamental. No había término medio, no había estados intermedios. Esta cuantización del spin era fundamentalmente diferente de cualquier cosa en el mundo clásico. Imagina una moneda que solo puede mostrar cara o cruz, nunca de lado. El electrón está o totalmente hacia arriba o totalmente hacia abajo. Simplemente no existe término medio. Y más extraño aún, antes de que midas, el electrón existe en una superposición cuántica de estos estados, simultáneamente con spin hacia arriba y hacia abajo. Solo en el momento de la medición colapsa a uno de los dos valores. Esta es la esencia de la mecánica cuántica, y no tiene paralelo en el mundo que podemos ver y tocar. El spin se reveló como una forma completamente nueva de momento angular, algo que no tiene análogo directo en el mundo macroscópico. No es que el electrón gire tan rápido que supera la velocidad de la luz, es que ni siquiera está girando en el sentido tradicional. El spin es una propiedad intrínseca, tan fundamental como la carga eléctrica o la masa. Un electrón tiene spin de la misma forma que tiene carga negativa, simplemente porque así es como es. Y este descubrimiento no solo resolvió la paradoja de la velocidad imposible, abrió todo un nuevo capítulo en la física. Una comprensión que llevaría al comportamiento de los átomos, a la estructura de la materia, e incluso a las computadoras cuánticas modernas. El universo, una vez más, mostró ser mucho más fascinante de lo que nuestra intuición clásica jamás podría imaginar. Ahora sabes por qué aquel número imposible de 300 veces la velocidad de la luz no rompió la física. La transformó. Y esta transformación no quedó atrapada en libros teóricos. Cada transistor en tu computadora funciona porque entendemos el spin del electrón. La resonancia magnética que salva vidas en los hospitales manipula el spin de núcleos atómicos. Las computadoras cuánticas que prometen revolucionar la tecnología controlan estados de spin con precisión cuántica. En este exacto momento, mientras escuchas esto, miles de millones de electrones en tu cerebro están cambiando de estado de spin. Tus pensamientos, tus memorias, están hechos de esta paradoja imposible que casi rompió la física. Cada átomo de tu cuerpo contiene esta propiedad que desafía la visualización.
Literalmente estás hecho de fenómenos cuánticos que parecen absurdos a primera vista. Si llegaste hasta aquí, ya descubriste que la física revela un universo mucho más fascinante de lo que parece en la superficie. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque hay muchas más de estas historias por venir.